Sí, ya voy a empezar. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es crear un proyecto. Entonces, aquí tenemos NetBeans. Vamos a darle New Proyecto y vamos a decirle Java with Maven, Java Application, y vamos a decirle ahora un nombre. Entonces, vamos a crear lo mismo, como si fuera un colegio y en el colegio necesitamos capturar. O si fuera no algo educativo, necesitamos capturar información acerca de las personas. Entonces vamos a crear un proyecto práctico. Y vamos a crear entonces, si vamos a capturar información acerca de las personas, vamos a crear entonces, vamos a sort package y vamos a crear una clase persona. Entonces vamos a decirle new y vamos a decirle Java class. Entonces vamos a crear una clase persona. Dentro de esta clase que se llama persona, vamos a adicionar unos atributos que queremos preguntarle a la clase persona. Entonces aquí vendrían lo que son los atributos. Si no logran ver bien, por favor me informan. Si la letra está muy pequeña de la interfase, puedo ampliarla. Yo Entonces, la veo bien. vale, gracias. Vale, gracias. Entonces, aquí tenemos los atributos. El primer atributo que vamos a agregar va a ser, vamos a preguntarle el nombre. Entonces, recordemos que al inicio nosotros nomás adicionábamos en los atributos el tipo y el nombre, ¿sí? Esta vez adicionamos algo que básicamente es el private, ¿sí? Y el private básicamente, ¿cómo funciona? El private básicamente funciona de que los atributos solamente pueden ser vistos por la misma clase, más no pueden ser accedidos, por ejemplo, por otra clase, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo que está el private, ¿sí? Está el public y también está el protect, ¿sí? En las presentaciones están que se han compartido. Luego vamos a ver ¿qué pasa con esta parte de el private o si es public? ¿Sí? En este caso, los atributos son privados. Entonces vamos a adicionar otro atributo privado donde vamos a colocar apellidos, ¿sí? Este nombre. Otro atributo que sea otro tipo. Vamos a colocar tipo day, ¿sí? De fecha. Entonces vamos a decirle que tenga fecha nacimiento. Con este tipo de dato, que es tipo fecha, necesitamos importar, ¿sí? Una clase y esta clase encuentra en java.util.day, ¿sí? Aquí en el bombillito amarillo que aparece y básicamente nos dice adicionar, ¿sí? Y lo que hace es adicionarlo o importar esta clase en la parte superior. Entonces, este es un tipo fecha. Luego vamos a adicionar otro que sea tipo entero y vamos a decirle que es la edad. Y otro que va a ser el root. Ya luego vemos más adelante que otra información. Ahora recordemos que teníamos lo que eran los asesores y los mutadores, ¿sí? Entonces, una vez que ya hemos creado esta parte de los atributos, yo agrego los asesores. ¿Recuerdan cuál era la funcionalidad de los asesores? Poder acceder a la información, ¿sí? Y el acceder estaba muy relacionado con ¿cuál palabra? Con la palabra get, ¿sí? De obtener. Y mutadores era de mutar, cambiar valor o actualizar valor y estaba relacionada con la palabra en inglés set. Entonces, habíamos definido unas funciones o métodos que iban en la misma cantidad de los atributos, tanto get como set. Que unos iban a retornar un valor, ¿sí? Y estos estaban relacionados con cuáles. Si el get obtenía un valor, entonces básicamente estábamos creando, por ejemplo,
publi, tipo string, get nombres, o get nombre podemos llamarlo, y decirle que nos va a retornar el valor del atributo nombres, ¿sí? Así creábamos los get y así vamos a crear los set. Bien, como ya tiene sentido esto, yo lo puedo hacer a través de usando NetBeans para que me genere ese código, los get y los set. Vamos a clic derecho y vamos a la opción de dice Insert Code. Vamos a insertar código, si voy muy rápido también me dice. Y aquí aparece algo que dice getter y setter, o ambos, getter y setter, ¿sí? Puedo decirle cualquiera de los dos, este me va a adicionar de manera independiente o separada. Yo puedo decirle ambos, por ejemplo este. Y aquí aparecen todos los atributos. Entonces yo siempre lo señalo. Digo, voy a crear los mutadores y los asesores por todos estos atributos que he adicionado. Y él los genera. ¿Sí? Genera tanto, estos son los asesores. Genera el asesor y el mutador. ¿Sí? Este es el asesor de getNombre y este es el mutador. ¿Sí? Entonces va adicionando. Esa sería una opción. Si yo quiero que me los genere en orden, voy a eliminar esto. Entonces simplemente, como veníamos trabajando, asesores, simplemente clic derecho y le digo insert código y voy a adicionar primero el asesor. ¿Sí? Y luego hablo de mutadores. Entonces voy a ir a los set. Sí, ya depende de cada uno cómo se le acomode, digamos, en la lectura de su código. ¿Sí? Cada uno tiene un estilo de programar. Entonces, hasta aquí era lo que habíamos visto acerca de una clase está compuesta de atributos, de unos asesores inmutadores para poder acceder a cada uno de los valores de los atributos y también para poder modificar los valores. Ahora, también vamos a ver el concepto de lo que es constructor. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un constructor. Un constructor tiene la funcionalidad de inicializar los atributos, ¿sí? Iniciar los valores de los atributos. Entonces, este es el constructor, ¿sí? El constructor normal viene debajo de los atributos y después vienen los asesores y los mutadores. El constructor viene con la palabra public, ¿sí? Seguido del mismo nombre de la clase. Entonces, si la clase es persona, voy a colocar persona. Y esta sería la estructura de un constructor. Entonces, el constructor, como su nombre lo dice, construye, ¿sí? Y inicializa, digámoslo así, los valores iniciales de los atributos. Entonces, yo debo pasarle como parámetro en este constructor los atributos. Por ejemplo, tipo string. ¿Cuáles son mis atributos? Nombres, apellidos y los voy a pasar como parámetros. Entonces, si los voy a pasar como parámetros, ¿sí? Apellidos, de fecha de nacimiento. Voy a colocarlos diferentes para que miren que estos valores son diferentes. ¿Sí? Fecha de nacimiento está diferente. Nombre está diferente. Y apellidos también puede ser diferente. Voy a dejarlo en minúscula. ¿Cuál más voy a recibir? Edad, tipo entero. Edad.
Y voy a recibir otro que es el root. Bien, entonces, como va a inicializar, ¿sí? Los valores de los atributos, entonces básicamente es como si yo asignara al atributo del valor que estoy pasando como parámetro, ¿sí? Entonces, nombres, que es N mayúscula, corresponde al nombre del atributo de la clase persona. Nombre como tal es el parámetro que estoy pasando y que lo va a recibir esta variable que se llama nombres, con N en minúscula. Entonces, apellidos es igual a apellidos. Day es igual, fecha de nacimiento es igual a fecha nacimiento. Edad es igual a edad. Y root es igual a root, ¿sí? Entonces, ya lo he inicializado. ¿Cómo hago para llamarlo cuando hacíamos desde una clase principal? Entonces, aquí ya tenemos un constructor, ¿sí? Y en este constructor le estamos pasando todos los parámetros de los atributos de la clase persona. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear la clase principal, que es donde está el main, para poder hacer el llamado a esta clase. Entonces vamos a crear no un Java class, sino un Java file. El Java file por default o por defecto lo que hace es generar un archivo poniendo ya la clase main. Entonces vamos a decirle que este se va a llamar principal. Entonces ahí tenemos, genera el main. Y vamos a decirle aquí cómo hacíamos lo de la pecera. Entonces vamos a llamar, vamos a crear un objeto, ¿sí? Y vamos a decirle que ese objeto viene de la clase persona. Entonces, persona, objeto, es igual a new persona. ¿Sí? Esto es lo que hacíamos inicialmente. Hoy en día, ahorita que vemos, genera un error. ¿Por qué? Porque esto es el constructor. En el constructor yo he creado un constructor que está recibiendo varios parámetros. Es decir, el constructor tiene la funcionalidad, si quiero, de inicializar los valores de los atributos. Entonces yo puedo colocar valores aquí como Pepito, Pérez, el orden, debemos colocar el orden correcto, luego viene fecha de nacimiento. Aquí debemos crear un tipo fecha. Aquí me va a generar error. De pronto, vamos a ver. Bueno, sigamos ahora de pronto porque este formato debo convertirlo a fecha, ¿sí? Entonces, ahorita voy a dejarlo aquí quieto. Sigo con los siguientes para que podamos mirar. Voy a generar aquí edad y de edad sigue el root. Edad es tipo entero, qué sé yo, y el root es tipo string, con doble comilla. Bien. Entonces, este que vemos aquí, ¿por qué genera error? Porque es un tipo fecha. Entonces, si es un tipo fecha, lo mejor aquí es crear una variable tipo date. ¿Sí? Entonces, voy a crear aquí fecha, ¿sí? Y voy a decirle, porque fecha day es una clase, ¿sí? Por eso es el import, que es la clase que se encuentra en Java útil.day. Entonces vamos a decirle new day. Va a generar aquí lo mismo que debo importar. Aquí, perdón, new day. Y aquí me va a generar el import. ¿Sí? Import Java útil day. Bien. Ya importó acá y vamos a decirle, es una clase, entonces fecha sería aquí un objeto de la clase
day y simplemente vamos a decirle para obtener la fecha actual, ¿sí? Si le damos punto, vamos a mirar lo que son los diferentes métodos que tiene esta clase day, ¿sí? Vemos lo que tiene la clase day. Y también, entonces simplemente voy a decirle punto y le voy a decir get day. Bueno, este método ya no lo utiliza. Entonces vamos a decirle, vamos aquí a generar una fecha del formato. Acá le pasamos el formato. Esta que aparece aquí, él genera básicamente una validación. Entonces simplemente, si no lo dejamos así, tipo string, está generando valores. A ver, el error que genera dice fecha punto. Bueno, este si no lo dejamos tipo string y ya lo trabajamos mañana, más bien. Voy a dejarlo aquí y voy a hacer el cambio acá en la clase para que podamos mirar esto. Ya luego vemos lo de los tipos y lo voy a colocar tipo string. Si alguien va a comentar por chat me dice, borra la edad como parámetro. No, la edad no. Está como parámetro. Todo queda como parámetro. Bueno, me refiero a cuando llamó a la función, borró el precio que tenía como... No, la edad no. La edad viene aquí. Perdón, aquí van todos los parámetros. Quizás me salté, fue la edad, por eso también puede generar aquí. Sí, viene así. Sino que aquí me está generando un error en el formato de conversión. Me sigue generando, entonces no voy a perder tiempo ahora. Ya mañana les estaré diciendo. Ahorita voy a nombrarlo tipo stream, ¿sí? Ahora miramos el error porque no es el objetivo todavía mirar las conversiones, ¿sí? Entonces, si viene la edad y luego viene después de la edad el root. Aquí voy a hacer el cambio. Es que fecha, voy a dejarlo tipo string, ¿sí? Entonces, si fecha voy a dejarlo como tipo string, lo cambio aquí y lo cambio acá y tengo que cambiarlo también aquí. ¿Sí? Nada más. No tengo que hacer y aquí en el asesor y el mutador para decirle. Bueno, ya vamos a ver algo que ven que cuando adicionamos el get y el say adicionó algo que se llama this punto. Eso también lo vamos a ver. This punto es una variable de referencia. Bien, entonces por ahora cambié tipo string fecha de nacimiento. Esto es algo pendiente que debemos mirar mañana, lo que es los tipos de conversión. ¿Sí? Entonces, day es una clase de tipo de, fecha es una clase, perdón, de tipo day. Entonces, aquí vamos a adicionar el parámetro. Tienen que fijarse bien en la cantidad de parámetros y en el orden que están. Si no los agregan bien, él siempre les va a presentar error. Es decir, si el primer parámetro es un string, obviamente debe ser un string. Si yo adiciono un entero, él me va a presentar un error. ¿Sí? Me va a presentar un error. Y el error que me va a presentar, obviamente, es porque aquí aparece en amarillo. El aviso dice constructor person, ¿sí? Y me está diciendo que debo aplicar los mismos tipos con los que he definido dentro del constructor. Entonces me dice que se requiere que el primero sea un string, el segundo un string, el tercero un string, el cuarto un integer y el quinto un string. Entonces dice, él encontró en el primero que es un entero y no un string.
Entonces, para que también se fijen, porque uno tiende a veces a confundirse cuando hay muchos atributos, ¿sí? Entonces aquí simplemente voy a colocar el nombre Pepito. Y voy a eliminar este último que había agregado. Entonces, ¿qué es lo que hace el constructor? El constructor lo que está haciendo es inicializando, es decir, él está inicializando un objeto, ¿sí? Que se llama objeto de la clase persona y básicamente estoy asignándole este valor, ¿sí? Yo podría crear otro objeto, ¿sí? Y en otro objeto puedo volver a adicionar lo mismo, instanciar la clase persona. Ya tendría dos objetos y estoy inicializando, ¿sí? Los valores de los atributos. Que este sea Pepito 2, Pérez 2, ¿sí? Y otra información. Entonces aquí tengo un objeto, este es uno, este es dos objetos, ¿sí? Y los tengo de manera separada. Es como si aquí tuviéramos que este fuera persona 1, porque es de la clase persona, y esta es una segunda persona, ¿sí? Como si tuviéramos un salón y quisiéramos obtener la información de ese salón de las diferentes personas. Entonces, persona 1 la estamos registrando, ¿sí? Inicializando estos constructor y persona 2 la tenemos acá. Bien. Entonces, esta no es tanto la funcionalidad, es decir, sí inicializa los valores, pero también hay algo en el constructor que dentro del paradigma de programación orientada a objetos, y que lo van a ver en la presentación del PDF que subí, que se llama sobrecarga de constructor. ¿Qué significa la sobrecarga? La sobrecarga significa que yo puedo tener más de un constructor. Es decir, pero entonces, ¿qué sentido? Si ven esto aquí, ustedes dicen, entonces, ¿qué sentido tienen los get y los set? Aquí yo puedo inicializar, ¿sí? Con el constructor o simplemente puedo acudir a los get y a los set para ir adicionando los valores, ¿sí? A cada atributo. Entonces, yo puedo crear otro constructor, también persona, y puedo crearlo vacío, ¿sí? Y esto es lo que se le llama sobrecarga de constructor. Es decir, yo puedo crear otro constructor donde a ese constructor realmente yo solamente le voy a pasar un primer parámetro y quiere que inicialice, por ejemplo, un atributo, ¿sí? Con un valor específico. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener varios constructores, ¿sí? Donde, ¿qué va a cambiar? Cambia la asignación de parámetros. Aquí tengo todos los parámetros que son la misma cantidad de atributos que tengo. Aquí solamente es el nombre y aquí está vacío. Si el nombre está vacío, eso significa que yo puedo trabajar la clase de esta manera. O también simplemente puedo trabajar persona 3 es igual a new persona y voy asignando los valores a través de los get y los set. Entonces aquí quiero acceder, no acceder, quiero es modificar el valor, entonces voy a entrar al set. Entonces voy a decirle set nombres y voy a adicionar Pepito 3. Profesora. ¿Sí? Persona em, 3. ¿Sí? ¿Ambas maneras de manejar los datos son válidas o uno espera que ocupe constructores? Ambas son válidas. Son válidas. Ya. Entonces aquí, persona 3.set apellidos y vuelvo a tener los datos. Pérez 3 coloco. Persona 3.
set edad o set fecha. Y aquí adicionamos y persona 3.edad, set edad. Yo 12 años y persona 3.set root. Sí, cualquier valor. No hemos validado el formato del root, pero estamos validando el tipo. Entonces, aquí tenemos otro tercer objeto, ¿sí? Donde básicamente lo que hicimos fue inicializar el constructor, pero cuando hace el llamado a esto, hace el llamado al primer constructor donde no le estamos pasando atributos. ¿Sí? Es un constructor vacío. Este primero, como este segundo, estamos haciendo uso de un constructor y es un constructor donde estamos inicializando los valores de los atributos. Les estamos pasando, ¿sí? Valores. Esto es lo que se llama entonces la sobrecarga, ¿sí? Esto es lo que se llama sobrecarga de constructor. Yo estoy teniendo varios constructores y esos constructores quizás ahora no les verán sentido, dirán, pero ¿para qué tantos constructores? Porque un constructor tiene todos los parámetros de los atributos, uno está vacío, ¿sí? Y otro está con uno solo, ¿sí? Dependiendo de la ocasión ya van a ver que quizás van a necesitar alguno de constructor y puede cambiar la forma de pasar los parámetros, ¿sí? De la situación que vayan a resolver. Entonces, en este caso, esto se llama lo que es sobrecarga de constructor. Ahora bien, otra que vamos a ver es que normalmente, voy a mirar, constructor. Sí, diría que sí, que es como una estructura en C, sí. Otra para comentar está también cuando nosotros usamos el constructor y cuando ustedes usaron el insert code, se fijaron que él insertó este this, sobre todo en el mutador. ¿Por qué? Porque él asignó el mismo parámetro del mismo nombre como se declara el atributo, ¿sí? Entonces, el this es una variable de referencia que está diciendo, este this.nombre está diciendo, hago referencia de que este nombres corresponde al atributo de la clase persona, mientras que este corresponde al parámetro que estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque usualmente esto es admitible, pero puede llegar a reemplazarse. Es decir, si esto tiene un valor determinado y está pasando otro parámetro, puedo perder el valor del atributo real. Entonces, siempre se utiliza el this punto dentro de la clase para hacer referencia que es al atributo, ¿sí? De la clase persona. Entonces, lo mismo es aquí cuando estamos inicializando. Suele colocarse el constructor, los parámetros del mismo nombre. Si ustedes ven, en set, todos se llaman de la misma manera como están llamados los atributos. Entonces, yo puedo colocar nombres, puedo colocar apellidos, fecha de nacimiento, edad y root. Este es un parámetro, pero el this punto, estoy haciendo referencia que es al atributo que pertenece a la clase persona. ¿Sí? Entonces, es una variable de referencia.
Entonces suele usarse dentro de la asignación para asignar o inicializar los constructores. Este es apellidos, este es dis punto, fecha de nacimiento, y este es dis punto edad, y dis punto, ¿sí? Cuando ustedes le dicen dis punto, hace referencia a todo lo que tiene la clase, ¿sí? Las variables de referencia, que en este caso serían los atributos root. Entonces, ahí tengo la clase persona haciendo uso de la variable de referencia dis. Entonces, aquí ya tengo, entonces, un constructor 1, un constructor 2 y un constructor 3. Entonces, tengo una sobrecarga de constructor. Sí, la sobrecarga de constructor puede servir para modificar un objeto. Sí, podría servir. Deme un segundo que ya se me va a descargar la batería. Bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que desde el main o desde la clase principal, para poder ver un poco, vamos a insertar a las personas, ¿sí? Entonces, es como si tuviéramos un registro de personas. Vamos a registrar a todos los que hay, digamos, en una sala, ¿sí? Un registro que, digamos, en vez de anotar en papel y lápiz, vamos a anotarlos o a insertar los datos desde teclado, ¿sí? Así parecido al ejemplo que envié. En un segundo. Leo el chat. Sí, igual la estoy grabando y luego la voy a compartir, que yo siempre la subo. Bueno, esta es la primera clase que he grabado en programación orientada a objetos y la subo en un canal de YouTube, que yo tengo otros cursos. Entonces lo subo ahí. Pero sí. Bien, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Tenemos esto. Voy a comentarlo. Esto lo voy a dejar aquí para poder acordar y retomarlo mañana para mirar los diferentes tipos de datos. Entonces, ya creamos la estructura de la clase. Vamos a crear, lo vimos muy rápido, pero lo vimos que era crear un arreglo de objetos. Y recordemos que un arreglo sencillo, nosotros creábamos un string, ¿sí? Lo creábamos, este es un arreglo, un vectorcito sencillo. Y le decíamos, le creábamos aquí, le asignábamos el nombre, ¿sí? Por ejemplo, frutas, que fue lo que vimos. Y le decíamos new string y le dábamos un tamaño, ¿sí? Le decíamos tamaño. Este es un arreglo, ¿sí? De una sola dimensión. Y comenzábamos a adicionar cada elemento, ¿sí? Uno a uno. Sí, esto. Y debíamos adicionarlo hasta, bueno, le di 12. Voy a disminuir y ir hasta 3. Entonces, L desde 0 hasta 2. 0, 1, 2, ¿sí? Es la posición donde está guardando, básicamente en el índice 0. Índice 0 está guardando, ¿sí? Este valor. En el índice 1 está guardando lo que es fresa, ¿sí? El valor de fresa. Y en el índice 2 está guardando naranja, ¿sí? Esto era un valor que teníamos, era un arreglo dimensional, pero solamente tiene una dimensión. Vimos con 2 dimensiones, que era solamente añadir de nuevo este par de corchetes. Y, ¿sí? De esta manera aquí, perdón. Y adicionar, ¿sí? Como si leyéramos fila por columna.
es esta parte. Es como si tuviéramos una sola fila y varias columnas. Bien. Entonces, este primer arreglo que vimos ahora, vamos a hacer un arreglo de objetos. Si ya sabemos cómo es la estructura, entonces un arreglo de objetos, ¿cómo sería? Sería un arreglo de la clase personas, ¿sí? Entonces, un arreglo de objetos de la clase persona sería persona, ¿sí? En vez de string, persona, y el nombre del arreglo, personas en minúscula, porque ese va a ser mi objeto, igual a new persona, y le voy a decir que voy a agregar a 5 personas, ¿sí? Entonces, para poder agregar cada objeto, para poder acceder a cada objeto y agregar cada objeto, es decir, dentro del primer estudiante, y el primer estudiante es un objeto, o la primera persona, lo tomo como si fuera un objeto y voy básicamente a adicionar la información respectiva. Entonces, lo mismo para leer persona, posición 0, personas, posición 0, punto. Entonces, ahí comienzo a agregar cada uno de los valores, ¿sí? Entonces, puedo hacer uso de escáner. Y recordemos, voy a eliminar esto. Esto era solamente de introducción. Pues vamos a crear la clase escáner. Escáner es para entrada de datos desde el teclado. Entonces, entrada igual a new scanner es una clase system.in. ¿Sí? Y simplemente me va a decir que debo importarla. ¿Sí? Java util.scanner y la agrega acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar persona. Entonces, voy a colocar el system. Voy a adicionar los datos, desde teclado. Entonces, voy a decirle .println digite el nombre o escriba el nombre, ¿sí? O ingrese el nombre. Entonces, al ingresar el nombre, lo que podemos hacer son crear unas variables donde vamos a guardar la información que recibimos desde teclado y luego se la asignamos al arreglo. Entonces, vamos a crear aquí. Voy a crear aquí una variable que se llama nombres, apellidos, fecha de nacimiento. Y aquí voy a tener edad. Y acá me falta el root. Entonces voy a decirle aquí que nombres va a ser recibido desde teclado. Entonces aquí le voy a decir entrada.nes. ¿Sí? Ingresa el nombre, entonces la persona digita el nombre y al digitar lo va a guardar en esta variable que se llama nombres. Luego voy a volver a repetir esto. Ingrese apellidos. Y vamos a decirle aquí apellidos. ¿Sí? Como es tipo string, es NES. Si era entero, viene diferente. Entonces aquí vamos a decirle fecha de nacimiento. Entonces vamos a decirle fecha N. Y luego aquí vamos a decirle root, falta la edad. Ahora. Root lo cree con N minúscula. Y vamos a decirle ahora sí la edad. No importa que no lo estemos ingresando en el mismo orden como está el atributo, ¿sí? Lo importante es luego colocarlo en el atributo dependiendo del constructor
tipo de constructor que vayamos a usar, si en el orden correcto. Entonces aquí, system.out.print, y vamos a adicionarle la edad. Ingrese la edad. Entonces vamos a decirle edad es igual a entrada y vamos a utilizar este NEST-INT, que este es para recibir un dato tipo entero. Entonces recibe los valores. Una vez que recibe los valores, ¿sí? Ahora sí vamos a adicionarlo en el primer elemento, ¿sí? De el arreglo personas. Entonces, para adicionarlo o asignarlo sería personas de la posición 0, punto. Entonces, vamos a hacer uso de los mutadores. Entonces, nombres serían nombres. Luego, personas, ¿sí? Entonces, ahí podría ir. Si ustedes ven, esto es un ciclo. Puede estar dentro de un for o un do while, ¿sí? O de un while. Set apellidos. Apellidos. Personas, 0. ¿Sí? Porque estamos ingresando apenas el primer persona que estamos recolectando información. Entonces, ahí sigue fecha de nacimiento. Voy a copiar esto para agilizar. Y aquí seguiría edad. Edad. Me falta root. Set root. Root. Ok. Entonces ahí ya tengo, ¿sí? Los valores y solamente he ingresado la primera persona. Si voy a hacer esto, lo voy a iterar. Entonces lo que debo dejar es esto por fuera del ciclo, ¿sí? Y lo que hacemos es un for que inicialice en 0 y menor, ¿sí? Que el tamaño aquí, ¿qué debemos hacer? Esta parte vamos a dejarla arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque él debe saber aquí en tamaño de personas. Entonces, personas.len, ¿sí? Que lo hemos definido aquí, que es un tamaño de 5 y más. Esto vamos a tabularlo, es decir, voy a tabularlo para que se pueda ver, y este error es porque falta cerrar. Ya. El for, ¿sí? Entonces, esto lo que va a hacer es que va a iterar. Entonces, yo puedo decirle aquí, si quiero, antes de inicializar system.out.print, vamos a ingresar los datos de la persona y acá puedo concatenar para que no aparezca persona 0, persona, sí, desde 0 hasta n-1. Puedo adicionarle aquí i+1, solamente de presentación. Es más de presentación para informar al usuario que es persona 1, no persona 0, ¿sí? Persona 2, persona 3. Entonces simplemente voy a correrlo. Aquí me está diciendo que está en mi clase principal. Está corriendo y aquí me va a decir, ¿sí? Me está diciendo vamos a ingresar los datos de la persona 1. Entonces le digo Pepito, los apellidos, Pérez, ¿sí? La fecha de nacimiento, como es string, no valida el formato de fecha, el root,
la edad. Y acá, ¿por qué me salió ese error? ¿Quién me puede decir? Y acá sacó un error. Muestro esta parte. ¿Quién me puede decir por qué sacó este error? Debería ir un i en vez del 0. Aquí debe ir un i. Entonces vamos a hacer lo siguiente, volver a generar. Vamos a ver si era ese el error. Pérez 12, lo que sea, estoy ingresando cualquier valor. Ahí nos generó otro error y vamos a ver cuál es el error que nos está especificando acá. Dice, falla al ejecutar el plugin de comando fallido con el error. Pensé que fuera un error, pero más. Veamos. Desde mi NetBeans. Voy a hacer esto. Voy a dejar esto adentro. Dentro del escáner. Voy a dejarlo dentro del for. Y este lo voy a dejar por fuera. Porque ese era el error. No, y es un error, a ver, es un error cuando termina el entero. A ver, vamos a mirar. Vamos a dejarlo así. No puede invocar, aquí está, no puede invocar porque personas y es nulo. Bien, esta parte que sale aquí, ¿por qué lo está haciendo? Porque yo debo, en esta parte, volver a hacer el llamado a el constructor persona. Entonces voy a mirar acá. Repito. 12 del 2002, lo que sea. Tal. Y ahí ya me ingresa la segunda persona, ¿sí? Entonces aquí lo que él necesita es inicializar siempre el constructor, ¿sí? Y necesita inicializar el constructor, ya sea con todos los parámetros o en este caso estoy haciendo uso del primer constructor pasándole ningún parámetro o ningún, digamos, valor de atributo, ¿sí? Entonces siempre necesito instanciar porque este es instanciar. Entonces debo instanciar esto como un objeto que pertenece a la clase persona. Entonces siempre debo colocarlo. Si no, me va a generar el error diciendo que no reconocía set nombres. Bien. De esta, ya para ir cerrando, este es el que habíamos visto de la clase, digamos, cómo crear un arreglo de objetos. También existe otro para crear un arreglo de objetos usando la clase que se llama vector. Entonces voy a crear aquí, más abajo, ¿sí? Otro usando una clase que se llama vector. Entonces voy a crear de integrantes, ¿sí? Esta es una clase, como les dije, vector es una clase. Está también en las presentaciones.
Y voy a crear un objeto que se llama integrantes, que también va a ser, pero de tipo vector. Entonces, vector básicamente, ¿qué me va a permitir adicionar? Voy a ir a la presentación para que podamos ver. Vean esta parte, la sobrecarga de constructores. Sobrecarga de métodos no hemos visto porque quiero explicarles algo ahora. Entonces, el vector básicamente viene, esto ya lo vimos, estamos viendo, es como colecciones de objetos en Java. Y hay uno que es el vector. El vector básicamente es una clase, ¿sí? Y estos son los métodos que pertenecen a esa clase, ¿sí? Entonces, el vector básicamente es la implementación de una lista, ¿sí? Entonces, permite elementos repetitivos mediante arreglos. Miren los diferentes métodos para yo poder adicionar un objeto dentro del vector, lo puedo hacer básicamente utilizando el método add, ¿sí? Este que aparece acá. ¿Cómo básicamente funciona? Entonces, básicamente, como es una clase, entonces lo mismo, el nombre de la clase vector, el nombre, voy a decirle new vector y voy a pasarle básicamente, este me va a indicar el tamaño, ¿sí? Del vector, ¿sí? La capacidad, digamos, de elementos que van a ir y es 20. Y este es la capacidad de poder incrementar si yo quiero ese vector. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es como la capacidad de este caso. Entonces, lo que yo voy a hacer básicamente es, vamos a colocarle los mismos parámetros. Vamos a decirle que me va a permitir adicionar 20 objetos y va a tener una capacidad de incremento de 5. Luego explicamos esta parte. O de 10 y un incremento de 5. ¿Sí? Entonces, aquí cuando está vector, me va a generar un error porque me va a decir que debo importar la clase vector que está en Java util.vector. Entonces, recordemos que dentro de esta misma ruta se encuentra el escáner, el vector y también la fecha. Tipo de dato, tipo fecha. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, básicamente, lo que vamos a hacer es, de nuevo, utilizar, adicionar cada objeto dentro de integrantes. Es decir, aquí yo le puedo decir integrantes punto, ¿sí? Integrantes punto. Aquí se me quedó quieto. Vamos a decirle integrantes punto. Bueno, ahí sacó error, pero debe adicionar y desplegarles información. ¿Qué tipo de información? Voy a cerrar esto aquí, porque aquí me está pidiendo, por eso no me está dejando mostrar. Aquí básicamente me va a pedir adicionar el elemento. Entonces yo le puedo decir add. Y en add básicamente puedo adicionar el identificador. Entonces vamos a mirar acá, ¿sí? Yo le digo add element, ¿sí? Y en add element yo puedo ir adicionando un elemento uno a uno, ¿sí? O puedo adicionar también ese elemento como un objeto. Es decir, yo puedo decirle add element. Y en este elemento yo puedo adicionar un objeto, ¿sí? En vez de un elemento no objeto. ¿Cómo puedo adicionar ese objeto? Voy a crear aquí para adicionar, este es integrantes. Voy a crear una clase. Entonces voy a crear una clase también que se llama persona y voy a colocar personita. Igual a new persona. Y voy a asignarle valores. Aquí de una vez voy a utilizar el constructor con todos los parámetros para inicializarlo.
Pues voy a decirle Pepito. Voy a decirle Pérez. Voy a decirle. Vamos a ver el orden que sigue. Fecha de nacimiento. Creo que seguía. Voy a decirle Ruth, creo que seguía. Y la edad. No recuerdo si me faltó algo más. Vamos a ver los parámetros en esta clase persona. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, edad y Ruth. Tiene el orden diferente. Edad y Ruth. Bien. Entonces aquí ya tengo un objeto que se llama personita y este lo puedo adicionar dentro de vector. Entonces vamos a decirle acá. A ver, integrantes puntos, lo está generando. No sé si me está consumiendo tanta memoria el computador que no me genera. Voy a cerrar esto de nuevo y voy a volverlo a abrir. No me deja ejecutar. No me deja utilizar, a ver, ninguno de los elementos. Vemos acá en la presentación. Entonces yo puedo utilizar, voy a mirar este ejemplo que ya lo había hecho acá. Porque la grabación me está consumiendo mucha memoria y me está generando un error. Entonces acá miremos este, ¿sí? Estamos adicionando vector personas igual a new vector y le dejamos un tamaño, ¿sí? Y lo que vamos es básicamente en adicionar personas. Si ustedes ven acá, ¿sí? Voy a hacer lo mismo, ya vi. Le vamos a colocar add y vamos a agregar personita. Ahí me está generando un error. Creo que no está escribiendo en el main, está escribiendo en la clase principal. Ah, es principal, sí, ya vi, gracias. Estoy escribiendo acá. Bien, ahora sí. Entonces ahí básicamente lo que me está en esta parte, básicamente lo que estoy es agregando un objeto de la clase. Estoy agregando personita, que es un objeto, y lo estoy agregando en el vector. Entonces, aquí es otra forma de hacer un arreglo de objetos. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de hacer un arreglo de objetos. No es add element. Add element es para adicionar una variable, mientras que add me permite adicionar un objeto como tal. ¿Sí? Entonces, yo puedo ir inicializando, ya sea de esta manera, ¿sí? Como la que inicialicé acá, o simplemente puedo tener un for donde puedo hacer uso de los get y de los set para ir creando los valores de ese nuevo objeto y irlo adicionando. Entonces yo puedo tener acá, por ejemplo, el mismo for, ya para casi finalizar, y tener acá el tamaño del vector. Entonces aquí le voy a decir integrantes.size. Size básicamente me va a decir el tamaño, ¿sí? Entonces el tamaño y más. Y esto voy a colocarlo acá.
Esto es de la clase. Ya, acá está. Este cierra el fin del main. Ok. Entonces aquí lo que voy a tener es, cada vez voy a inicializar y voy a adicionar integrantes hasta un valor de 10. Y para hacerlo de esta manera, ¿sí? Utilizando el escáner, básicamente no me serviría, o sí me serviría esta parte, ¿sí? Solamente capturo, es otra alternativa. Voy a copiar esto para agilizar. Esa es otra opción. Y simplemente paso los valores acá. Entonces le puedo decir nombres, apellidos, fecha N, root y edad es el que me falta adicionar acá. Entonces viene primero edad y luego root. Bien. Y aquí voy adicionando, ¿sí? En este vector y hasta el tamaño de 10. Es decir, esa es otra manera de hacerlo. Ya luego vamos a ver el cómo poder acceder a los valores con el tipo vector, ¿sí? Una colección de objetos. Esto ya se llama, esto en vez de arreglo se llama como una colección de objetos, ¿sí? Y en esa colección de objetos estamos utilizando la clase tipo vector, ¿sí? Que está en esta presentación para que por favor puedan mirarla, ¿sí? Puedan mirar los diferentes elementos. Aquí básicamente para poder acceder, porque yo accedo al objeto, va a ser a través del método get. Y le paso aquí el índice. Y él me va a retornar, ¿sí? El elemento a la posición específica de ese vector, ¿sí? Es decir, que básicamente si yo le digo get 0, me va a retornar, ¿sí? El objeto, en vez del elemento, me va a retornar todos los valores de los atributos correspondientes o asignados a ese objeto. Bien. No sé qué preguntas tengan aquí. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Nuevamente, ¿se puede ambas opciones de arreglo, de formar arreglo, son válidas? Sí, pero van a ver que es mucho mejor con vector. Sí, Ya, ambas son válidas. Porque cuando les toque buscar un elemento, ¿sí? Por ejemplo, quiero buscar un elemento. Quiero, por ejemplo, de esa gran lista, quiero buscar solamente una persona que pertenezca a tal root. Puedo hacer el recorrido, ¿sí? Simplemente, o aquí ya tiene métodos que pueden agilizar esa parte. ya. Y Eso es más más que fácil. todo, exacto. O puedo moverme o puedo, por ejemplo, quiero remover un elemento, ¿sí? Entonces, para remover ese elemento, usando esta parte de acá, voy a remover el elemento 2. Bien. Lo dejo vacío, pero tengo que volver a recorrer toda la lista para volverla a acomodar, ¿sí? Porque no puedo dejar ese espacio que está en blanco. Mientras que estos de manera automática se acomodan, se asignan, ¿sí? Entonces, con este sí me toca hacer esa parte de manera manual. Bien.
Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a continuar con colección de objetos y vamos a mirar lo de conversiones. ¿Sí? Esta no es la única conversión y necesitamos mirar esta parte de conversiones o lo que se le llama casting. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa parte, que es formateo de un valor en un tipo de dato determinado. Bien. Voy a dejar entonces de compartir y voy a detener la